Ahí vamos, Melo. ¿Qué más, papi? ¿Todo bien? Papi, excelente. Ah, bueno, Cucho, vamos a darle a eso. Ahí ya se está conectando la people. Ahí hay varias gente conectadita. Y nada, papi. Gracias ahí por el ratico, por el tiempo, primero que todo. Y la idea es que vamos a hablar un poquito de la historia de Juanjo, Juan Sinatra, Medellín Soul. Eh, no sé cómo decirte ya. Con Sinatra. eh, Juan Sinatra. Entonces, nada, papi, contanos la historia tuya, ¿cómo fue que te llegó la música a la vida? ¿Qué edad conociste? No sé si fue primero el hip hop o fue otro tipo de música, algún instrumento musical. ¿Cómo fue ese proceso de la llegada de la música a la vida tuya inicialmente? No, yo desde niño siempre fui muy fanático pues, de la música en general. En esa época el rap no había llegado, pues sí o qué, pero, pero yo era muy de escuchar la emisora, en esa época Veracruz, sí, uno que ponían como música, que en esa época se le decía música americana, sí o qué. Ajá. Como dos tipos de música, la música de por acá, que era la de música tropical, eh, pues sí, como la música de los papás, Listo. eh, y Veracruz Estéreo, que era como la música de los jóvenes. Entonces yo escuchaba Veracruz y en Veracruz ponían cosas americanas, cosas muy cercanas al rap o rap, ¿cierto? Y a mí me gusta la música, mi papá también ha sido guitarrista, incluso él tenía un grupo en esa época cuando yo era niño y tocaba en ese grupo la guitarra. Eh, Siempre hubo como algo muy musical ahí, pero, pero yo era muy empeliculado pues con la música, siempre me mantenía escuchando todo, la música tropical, Joey Arroyo, todo lo que había en la emisora, ¿sí o qué? Yo incluso era de los que ponía el cassette a grabar en la casetera, lo mantenía en rec, y cuando en rec y pausa, y cuando había una canción que me gustaba, le quitaba la pausa y la grababa y mantenía haciendo pues como recopilaciones de canciones en cassette. Y Entonces siempre, hacías fuerza para no grabar la cortina de la emisora. no, pero eso siempre se la tiraban porque fíjate la partida y ahí mismo al momentico, Veracruz Estéreo. Entonces, tan, eso quedaba ahí, pero todo bien, incluso a veces se acababa el cassette a la mitad de la canción y uno ahí mismo volteaba el cassette y lo ponía por el otro lado a seguir grabando, así pirata, pirata. Entonces, pues siempre estuvo como ese gusto por la música. Ya después, cuando yo tenía por ahí 11 años más o menos en mi barrio, llegó el rap, pero el rap en esa época no era rapear, sino bailar. Entonces habían los raperos de por mi casa, que eran manes mayores, sí o no, manes mayores a mí. Creo que no me estoy enfocando bien, pero bueno. Había manes mayores Hágale bizcocho. que, que eran los raperos de por la casa y yo caía a verlos bailar. Bailaban breakdance y eran meros tesos y hacían retos con manes de otros barrios. Entonces yo iba y yo era un peladito que iba a verlos nomás y era más bien tímido, entonces nunca me atreví como a meterme ahí a bailar. Entonces, En qué barrio vivías, Juanjo? Qué pena ahí. papi, yo soy de Itagüí, yo nací en Itagüí, me crié en Itagüí, Santa María, Epa. eh, y por allá pues empezó como ese movimiento, pero no era un gran movimiento, sino que unos manes de mi casa, de por mi casa, se empelicularon con eso y ensayaban bastante y tenían el Conker y todo, y yo los iba a ver con otros peladitos de mi edad, ¿sí o qué? Y entonces a veces habían retos con manes de otros barrios. Entonces decían, uy, tal, Chepe, pues unos manes de por la casa, Chepe se va a enfrentar con no sé quién de otro barrio y yo iba a ver eso. Entonces ya me empeliculaba con el rap. Ya cuando entré al colegio en sexto, que tenía 11 años, yo entré al INEM, eh, conocí un parcerito que era rapero y bailaba. Ajá. Entonces tenía como toda esa cultura y hacía parte de un grupo. Y él como que me empeliculó más con eso, sin embargo yo no bailé, pues no me metí en el baile, pero me empecé a interesar más por eso. Y un amigo de por mi casa, un amigo de la infancia de siempre, ya también era muy melómano y grababa música de la emisora.
Entonces grababa temas de rap y en esa época, por ejemplo, Proyecto Uno para uno era rap en español. Apareció Ajá. Big T, apareció otro que era Kid Power Posse, que eran como unos puertorriqueños, cosas así. Empezaron como a aparecer hasta que ya por esos días, conociendo un poquito más el rap y ya uno conocía la expresión rap, pues uy, hay una cosa que se llama rap. Eh, ya vinieron unos primos de Canadá y ellos tenían unos cassettes de rap, de, pues ya de rap, tenían el de House of Pain, tenían varias cosas, no recuerdo exactamente cuáles, pero recuerdo House of Pain. Entonces me prestaron esos cassettes y esos CDs, entonces yo me empecé a empelicular y le empecé a coger mucho gusto a eso, incluso ya después empecé a hacer coreografías con ese parcerito que te digo. Hacíamos, cuando había un baile, una farra casera, nos hacíamos una coreografía, entonces poníamos un tema de rap y hacíamos la coreografía ahí rapeando y todo, bailando, perdón. Y empezó como ese gusto. Ya después, Epa. a los años, siempre ya me empecé a pelicular, pero no me consideraba pues un rapero, sino que me gustaba bastante pues. Y ya al tiempo me tocó pues como en los 90 me tocó el boom cuando estalló fuertemente la moda del rap acá en Colombia y en Medellín, que uno empezó a ver los raperos, ya se veía las características de un rapero, manes Ujú. con los jeans anchos, las beisboleras, las camisetas de fútbol americano, las baladas, Pasamontañas. las Todo. botas Timberland, toda esa cosa, y a mí eso de una me enganchó, o sea, ya me enamoré del rap. Y por mi casa, con unos parceros, nos empezamos a meter ya en esa cultura. En mi colegio, en el INEM, hubo una explosión de rap brutal, entonces habían combos de rap. Entonces a mí eso me atrapó y yo me sentía siempre muy identificado con esa cultura. Y me fui metiendo ya al tiempo ya de estar ahí como escuchando y coleccionando, me fui volviendo muy coleccionista, a grabar cassettes, cualquiera que me prestaba un CD en esa época, que no era tan fácil, no te lo prestaban tan fácil, ahí mismo yo lo grababa, lo marcaba así, bien marcado, el de Wu-Tang, por ejemplo, y hacía el loguito de Wu-Tang, escribía los nombres de las canciones, Sí, sí. me empeliculé del todo, y ahí empezó el interés. Y por esos días salió la etnia, el ataque del El metano. metano. Entonces eso fue una explosión porque era como, hey, ¿cómo así que hay unos colombianos que rapean tan chimba? En esa época eso era lo más chimba que había. ¿Cómo así que hay unos raperos que rapean tan chimba? Y salió también Gotas de Rap. Entonces hubo como algo que a mí la etnia me influenció 100%. Yo ahí me animé a rapear, entonces con unos amigos de por la casa dijimos, hey, vamos a hacer una canción de rap. Y empezamos, ahí empezó la goma, éramos 4 en el grupo, pero yo era el más engomado, yo le escribía las líricas a todos, yo era el que iba del productor, que era un pelado por la casa que tocaba piano, ni siquiera era rapero, y yo caía y me sentaba con él al lado del piano a más o menos decirle qué quería que hicieran la pista y por ahí se fue yendo, nunca más se fue la goma y sigo engomado. Es ¿Y como, se llamaba el grupo? ¿No te acordás? ¿O sí te acordás? claro, obvio, obvio. No, el grupo, nosotros vivíamos en una urbanización que se llamaba Colina Sur. Ajá. Entonces el grupo, pues en esa época escuchábamos mucho Cypress Hill, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces había mucho la influencia de eso. Entonces el grupo se llamó South Hill, Colina Sur en inglés, ¿sí o qué? Sí, sí. Y entonces teníamos un estilo, pues obviamente estábamos súper influenciados por la etnia y empezamos rapeando muy como la etnia, ¿sí o qué? Me Claro. acuerdo muy bien la primera canción que grabamos, se la mostramos a unos raperos que eran mayores que nosotros, de por la casa, que tenían un grupo, tenían un poquito más de trayectoria. Y me acuerdo que les mostramos la canción, súper orgullosos de esa primera canción, y se burlaron de nosotros, pero de frente, pues. Sí, sí. Y aunque nos parecíamos mucho a la etnia, que no, que pelle, pero bueno, yo no me lo tomé mal, sí me dio duro, pues, pero no me lo tomé mal, sino que empecé como a investigar y a tratar de jugar con los flows. Por esa época también me influenció mucho Mexa Kings, no sé si te acordás de eso, el Pecador, No, eh, eso sí La no. Plaga, se llama La Plaga o El Pecador.
que era soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y él Ah, sí, rapeaba señor. métricas muy diferentes a la etnia era como más básico y estos manes eran, es el bellaco del barrio que rompe cráneos, 12 años en este negocio, pregúntale a mi Ya mi socio, pues negocio. jugaban más con eso, entonces yo empecé a estudiar mucho eso porque, como te digo, yo era un gomoso y me empezaba a estudiar pues los flows de Wu-Tang, que me gustaba mucho en esa época, de todo eso. Y como te digo, empecé a escribir líricas, entonces nos reinventamos, gracias a esa crítica nos reinventamos y le cambiamos el nombre al grupo y todo, porque se burlaron De del nombre. todo. O sea, los volvieron fue nada, pues. ¿Cómo? Los volvieron fue nada. No, no, despedazaron. Todavía nos despedazan a cada rato, pero eso sirve porque Claro, claro. eso crece. Entonces, bueno, entonces dijimos, vamos a ponerle un nombre al grupo y le pusimos La Hoguera. Y se quedó La Hoguera y empezamos. Ya luego mis parceros, los otros tres del grupo, eran más como de la goma del rap y les pasó la goma y ya se dedicaron a otra cosa, pero yo seguí empeliculado con la onda pues del rap, seguí escribiendo líricas y eso me fue llevando a conocer gente, me conocí con el Tess en el colegio, con Gárgola, que era otro parcero también muy rapero en esa época de otro combo de Belén, entonces eso me fue llevando a Belén, con muchos combos que se reunían allá, en esa época la Clica, la Zulu Nation, eh, Irapura, que era un combo, éramos como asociados de un combo de Belén que se llamaba Irapura, y bueno, en fin, muchos combos, eran por ahí no sé, 300 raperos en un mall parchados, todos con esa cultura y Y la gente, pegó, cuando eso pegó era tenía mucha mística porque había farras todos los fines de semana, farras de rap caseras, en esa época pues no había los grandes eventos, farras caseras, entonces hay una farra en Belén, en no sé dónde, y caminando llegábamos allá y se armaban pues unas farras con una mística, porque eso era nuevo para todo el mundo, entonces los pogos, el raga o el dancehall, ajá. y empezó como toda esa cultura, ya luego empezó a pasar ya con más fuerza, empezaron a aparecer los grupos, los MCs, en esa época era más de grupos, luego empezaron a aparecer los solistas, y ya yo ahí me fui yendo, me fui conectando pues con la gente del rap, y eso nunca paró. Y empezaste, entonces conociste al Tess y empezaste con el Tess del dúo. ¿O tuviste tu momento de solista antes de conocer al Tess después de que se disolvió la hoguera? No. ¿O sí? Nunca, nunca en esa época fui solista. Ya cuando me salí, seguí escribiendo letras, pero como ahí de goma, ¿cierto? Uno en ese momento no lo Ajá. ve como una profesión. Entonces, de goma, yo escribía letras y letras y letras y letras de todo. Entonces, con el test yo ya me conocía, pero la buena, normal. Nunca habíamos hablado de hacer un grupo ni nada. Yo ya le había caído por esos días a Utah, a la casa una vez en Belén, con un parcero del grupo de la hoguera, ¿sí o no? Sí, soy. Le caímos, hicimos una pista, Yuta nos dijo una idea de una canción, bueno, eso finalmente no se concretó, pero quedó ahí como en el aire. Yuta en esa época hacía parte de un grupo que se llamaba Fuera de Control, si mal no estoy, donde estaba el chamán, Ujú. Luigi, el que ha sido el DJ El de laberinto. Laberinto, y bueno, todo se fue conectando, entonces, y Yuta hacía parte del colegio también, entonces nos conocíamos de allá, hasta que una vez caímos nosotros a cantar en un evento en Belén, en un evento era en una casa, pues. Entonces, rapeando ahí, nosotros rapeamos y ya después rapeó Yuta con Tess, que formaron Sí, un soy. grupo en esa época, un grupo que duró poco, pero lo formaron en esa época. Tess rapeaba con una voz ronca y con Yuta y sonaba como una combinación muy chimba y ahí mismo a mí me llamó la atención y yo, uy, qué chimba como rapean estos manes. Entonces me interesé por ellos y como que empezamos a tener mucha afinidad y una vez estábamos en una farra todos juntos y en medio de la farra decidimos nosotros tres, Yuta, Tess y yo, como, hey, no, vamos a formar un grupo, vamos a hacer un grupo y de una, va, y nos lo tomamos muy en serio, que ahí fue cuando salió Fanea Crew, que éramos Yuta, Tess y yo. Epa. Vos no sé si te acordás de eso, que hubo un tema y todo que en esa época pues pegó en la ciudad, que se llamaba el tango de oro, era como un rap Ajá. con un tango, y Yuta era muy virtuoso para tocar el piano y para sacar cosas a oído.
Entonces yo me sentaba con él en el piano y yo ahí fue donde empecé como a producir sin producir, Ah, ¿cierto? eso. Producía en el piano, pero yo me sentaba al lado de él y yo le decía, hey, qué chimba un sonidito como así, qué chimba más rápido la pista, qué chimba esto. Y entonces Yuta pues como que me seguía el libreto y yo a él. Y Tess, Yuta y yo hicimos varias canciones, grabamos varios cassettes, empezamos a grabar como ya en estudios, empezamos a presentarnos en eventos. En esa época incluso estuvimos en eventos ya grandes de la ciudad, en el Palacio de, ¿cómo se llamaba? El Palacio de los Eventos. Sí, el Palacio de los Eventos, que era en Monterrey, Ajá. un auditorio grande que cabían por ahí 1000 personas, eso se llenaba, eso era una ola muy fuerte del rap en esa época y se llenaba. Y en esa época tocamos con La Sexta Encamista, que estaba en su furor, eran de Sí, los raperos de la ciudad, con La Sexta, y con RH Clandestino y Fanea Crew, éramos como no los grupos más representativos, sino que en ese evento cantamos, entonces fue como pues una cosa muy grande. Ahí estaba en ese momento ya La Zorra, cantó tribu. también Las Plasco con la Bomba Family, estaba La Tribu, bueno, todos esos grandes exponentes de esa época, y nos fuimos yendo. Ya luego Yuta se fue yendo más como hacia el lado del género urbano, y y ya con el test ya quedamos, ¿cierto? Entonces por esa época yo también entré como a la universidad y eso me alejó como un poquito, me alejé un poquito del rap, no intencionalmente, sino que como eso no era una profesión, era un hobby, entonces yo ya me fui como a estudiar y a hacer otras cosas y luego Tess me llamó y me dijo que estaba haciendo música con el Tío Music, el de 3 pesos. Ajá. Mi tío Music vivía muy cerca de mi casa, entonces yo les caí al estudio, me invitaron a hacer una canción y luego La, pasó lo con el tío. Se fue a hacer reggaetón, ahí fue donde empezó ese movimiento de 3 pesos. Incluso el tío nos mandó a nosotros, a Tess y a mí, la pista de Candela, de tres ajá. pesos. Sí, sabes. Antes que el tema existiera, la pista nos la mandaron a nosotros y nosotros pues éramos más radicales y no quisimos hacer parte del reggaetón en esa época. Y empezó 3 pesos, entonces quedamos solo Juanjo y Tess. Entonces como ya la gente nos conocía, el Quiño, la gente pues del rap, nos decían siempre que nos veían como, Juanjo y Tess, Juanjo y Tess. Entonces nosotros dijimos como, hey, no, seamos un grupo, ¿cómo le vamos a poner? No, pues Juanjo y Tess, dejémoslo así. Y así, ahí fue que empezó Juanjo y Tess. Y ya con Juanjo y Tess pues duramos bastantes años, grabamos Claro. un par de discos completos, uno en el 2008, el otro en el 2010. Y luego, ya por esa época, ya cuando grabamos el primer disco en el 2008, ahí fue que yo me empecé a interesar por la producción, porque no había productores que hicieran beats como yo me los imaginaba. Habían Ajá. pistas muy chimbas, pero yo trataba como de decirles, hey, qué chimba una pista así, pero ellos tenían su estilo. Entonces, como que yo me ponía a pensar, ¿quién me va a hacer una pista así? Entonces yo dije, yo la voy a hacer. Me compré un computador y empecé a cacharrear. Y empecé a producir, y en el primer disco de Juan Huites hubo una canción que yo la produje, y ahí me empeliculé, y empecé hasta que ya la producción se fue volviendo como más seria, me conocí con Wonder, me conocí con Chan, con Kevin, como con la gente del género urbano, con otros raperos que producían, y me fui metiendo por ese lado, y me fui volviendo más productor que Ajá. en sí. Que sí. Eso, Y, y ya, y aquí estamos. eso te iba a preguntar también. Que Juanjo y Tess, pues igual antes de que pasemos a la parte de la producción, Ajá. obviamente el concepto de ustedes era un rap muy diferente, ¿sí? O que era un concepto, digamos que el rap de Medallo, ustedes han sido como, como abanderados de un estilo, ¿sí me entiendes? Ustedes siempre han tenido su estilo muy marcado por el soul, por unos ritmos más tranquilos y más sollados. Entonces, esa necesidad de hacer ese tipo de música que ustedes querían, ahí pues ya dijiste que como que, venga, es que todo el mundo hace, digamos que el mismo rap, el mismo golpe, y ustedes tenían una mente pues diferente y eso te hizo como también, obviamente, involucrarte en la producción, ¿sí o qué? Ajá, sí, exacto. Y también yo en esa época, como te digo, yo he sido muy melómano, entonces en esa época yo me enamoré del soul. Empecé a investigar mucho el soul viejo de los 60, 70, Marvin Gaye,
no sé, Danny Hathaway, todas esas cosas, Aretha Sí, sí, sí. Franklin, todo eso, y empecé a entender de dónde venía las pistas de rap. En esa época empecé a escuchar mucho Little Brother, Kanye West. Entonces empecé como a cogerle gusto al arte del sampleo, porque ya Ajá, identificaba esas pistas de qué canciones venían. Entonces eso me empeliculó mucho. Entonces yo trataba como de llevarlo mucho al soul y yo creo que nosotros fuimos muy pioneros del tema del soul. Ya había ajá, gente que se lo metía, pero nosotros fuimos los que empezamos con eso de soul, hablar del soul, el concepto de Made in Soul empezó en esa época. Y entonces nosotros, también Tess y yo, nunca fuimos de un barrio, pues un barrio violento, donde pasaban cosas así. Entonces nosotros tampoco hablábamos de esas temáticas, hablábamos como de nuestras vidas. ajá. Y el rap de Medellín en esa época era muy de, sí, como de lo violento del barrio. Exacto, entonces, pues nosotros tampoco es que tratáramos de ser políticamente correctos, nosotros también pues éramos explícitos en las canciones y hablábamos del barrio y de todo, pero buscábamos como abarcar un público mayor y tratábamos de transmitir una música que pudiera escuchar la mamá, el primo que no era rapero, la novia, ¿sí me entiendes? Entonces Sí, siempre buscamos eso. Incluso muchos raperos de la época nos criticaban, hablaban mal de nosotros, decían que eso no era rap, pero nosotros siempre fuimos fieles a esa visión. Incluso después fuimos fieles a empezar a experimentar con lo que ahora llaman trap, ujú. eh, de meterle esos nuevos sonidos, de jugar con el autotune. Entonces siempre lo hicimos y siempre estuvimos como buscando algo más y arriesgándonos a que nos criticaran y a que nos menospreciaran porque decían, no, eso Ajá, es rap de Gomelito, ¿sí o no? epa. Entonces lo hicimos y siempre le metimos coros cantados, donde no era pues el típico coro así agresivo, sino cantado, traíamos invitados que cantaran, no es que fuéramos los únicos, no quiero decir eso, pero nos enfocábamos mucho en eso. Y ya, entonces siempre estuvimos tratando de hacer como cosas diferentes, Ajá. diferenciarnos como de la media de lo que estaba pasando en el rap de Medellín. Y Eh, yo creo que lo logramos. sí, claro, ¿no? Ustedes crearon un estilo, yo creo que, y los que son fanáticos del hip hop de Medallo, digamos que en Colombia también, saben que Juan Tez fueron un estilo, un flow, era un flow diferente, eran ustedes y nadie más lo hacía en su momento. Entonces, Ajá. claro, Incluso en esa época también nosotros le metíamos inglés al rap, pues no éramos los únicos, pero también nos caracterizábamos por, en alguna rima matábamos un punchline con una frase en inglés o cosas así, que todo, no es que nosotros fuéramos los únicos, pero nos caracterizábamos también por eso, como que le metíamos inglés o un coro en inglés. Por ejemplo, hicimos un mixtape que yo no sé quién hizo un mixtape acá, como con esa ideología original del mixtape, que era coger una pista de un rapero ya conocido y rapear ahí, hacer nuestra propia versión. Entonces nosotros ajá, hicimos un álbum así. Y bueno, siempre buscamos como diferenciarnos y siempre el concepto del soul, Made in Soul, siempre estuvo ahí y epa. todavía está. Siempre estuvieron ahí como innovando en la vuelta. Ajá. Papi, listo, entonces ahí ya te empezás con la producción y empezás a producir los mismos trabajos de ustedes, toda la vuelta. Y luego de todo ese recorrido de Medellín Sol, llegaste a crear también otro grupo, digamos que un grupo, con Illy Wonder de productores, ¿sí o qué? Sí, yo me conocí con él por ahí en el 2008, creo yo, a través del test. Eh, Pensé que se había bloqueado otra vez. A través del test, una vez Illy Wonder hacía parte de Coffee Makers, Ajá, de la reggae. Entonces, una vez iban a hacer un evento donde querían una participación de unos raperos en una canción. Entonces, Illy Wonder le dijo al Tess y Tess me invitó a mí, pues obviamente. Y le caímos a la casa Wonder y desde ese día hubo química, nos caímos re bien. Yo le empecé a caer a la casa de él. Inicialmente yo le decía que me hiciera una pista para yo rapearla, cosa que nunca hicimos, nos parchábamos, era hablar.
y resultamos empezando a hacer pistas y pistas y pistas hasta que en esa época él se iba a ir para Estados Unidos y finalmente se arrepintió y se quedó viviendo en la finca del Retiro. Entonces yo le empecé a caer al Retiro. Yo salía del trabajo a las 6 7 de la noche y me iba de una para el Retiro y me quedaba ya hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Nos poníamos a hacer pistas y empezamos a hacer pistas, pistas, pistas. Le cogimos como el tiro, pues nos entendimos y fue tomando como seriedad el asunto. Entonces dijimos, no, pongámosle nombre a esto, ¿cómo le ponemos? Y ahí salió el nombre de Colombians, que prevalece y todavía es un proyecto que está. Y que pues obviamente tuvieron la oportunidad de exportar toda esa creatividad a Estados Unidos, que es uno de los países, digamos que consumidores de hip hop, yo creo que los más grandes. Y esa experiencia, ¿cómo fue para vos? Pues pasar de trabajar, digamos que con artistas locales que tienen una visión, a artistas, por ejemplo, internacionales, que tienen, digamos que otra visión del negocio. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de decir, uy, yo estoy caminando con estos manes ya y toda esa vuelta? ¿Cómo fue esa experiencia? No, eso ha sido de visión. Nosotros cuando empezamos con Wonder, la visión era como, hey, qué chimba meternos en el rap de Estados Unidos, pues qué chimba producirle a gente de allá. Y empezamos con esa visión. También en esa época, digamos por el 2010, 2011, tal vez, calculo yo, empezó como un cierto estancamiento en general, como el movimiento del rap, ¿cierto? Como que llegó a su pico, como que no estaba pasando demasiado, seguía, obviamente los raperos siguieron y nosotros seguimos, pero no estaba pasando como mucho y, y nosotros pues como que dijimos, qué chimba llevarlo más allá y empezamos a apuntarle a eso. En esa época ya estaba el Twitter, entonces era como nuestro medio de tratar de conectarnos con gente de allá de Estados Unidos. ¿Cuál era la estrategia? Tuitear siempre en inglés, tuiteábamos siempre en inglés, como que fuéramos un enfoque de allá. Ujú. Empezamos a ver artistas interesantes por allá de Estados Unidos y tratamos de hacer la conexión, mandarles pistas y ahí fue donde empezamos a conocer varias gente de Filadelfia, de Nueva Orleans, de Boston, en fin, ahí conocimos por ejemplo a Primo Profit, que es un parcero, un hermanito de nosotros, Ujú. a Milis, conocimos a Dino Brasco, conocimos a otro que llamaba Sky Blue, en fin, a muchos. Conocimos incluso, nos hicimos cercanos a más Spike Miles y bueno, a varias gente. Hasta que en una de esas empezó como una moda en el Twitter de los artistas, como no existía Instagram, el Twitter era pues como la plataforma Sí, principal, los sí. artistas empezaron a publicar el correo y a decir, hey, mándenme pistas a este correo. Entonces yo me mantenía muy pendiente de eso. Y una vez Prodigy, el de Mobb Deep, puso un tweet así y yo estaba ahí preciso en el computador. Y yo lo vi y tenía las pistas ahí. Se las mandé de una, le mandé un paquete. Y bueno, nunca dijeron nada. Como a los 3 o 4 meses nos escribió el manager de Prodigy diciendo que Prodigy le habían gustado 3 pistas, que las quería utilizar. Entonces nosotros de una, pues no la Ah, podíamos creer. Hasta que ya después eso se quedó así, como frío, como no decían nada. Hasta que de un momento a otro salió el álbum de Prodigy y por alguien en el Twitter nos enteramos como, hey, felicitaciones por la canción con Prodigy. Y yo me fui a fijar y yo como, ¿cuál canción? Pues cuando voy y miro por allá San. el link y efectivamente había salido una canción y era con Wiz Khalifa. Eso fue para nosotros sorpresivo. Claro. Entonces, fue algo muy brutal. Pues es como que todo se dio en el momento. Y ahí empezábamos ya con Milis, empezó la relación. Milis nos empezó a tener en cuenta, hicimos muchos proyectos con él. Milis empezó a hacer canciones sobre nuestras pistas con artistas grandes, Jada Keys, Freeway, gente así, gente grande. Y empezamos ya nosotros en esa época, pues desde el 2000, te estoy hablando del 2010, 11, 12, ya hacíamos trap eh, y nos empeliculamos y luego la escena del rap local
empezó a dar un vuelco y empezaban como otra vez como a renovarse, y empezaban a salir nuevos artistas interesantes, doble porción, crudo, en fin, pues que crudo ya estaba, yo ya me conocía con crudo desde el 2008, por ahí, 2007, y, y empezamos otra vez como a decir, uy, qué chimba lo que está pasando en Medellín. Sí, sas. ¿Se bloqueó? No. No, Empezamos no. a decir, qué chimba lo que está pasando en Medellín. Qué chimba ser parte de eso y empezamos como a establecer la relación con ellos y gracias a Dios siempre encontramos como personas muy receptivas, muy abiertas y nos empezaron a abrir las puertas, ir Pablo, a Benrek, que siempre ha sido parcero, entonces también era un vínculo, nos conocimos con Season, yo cuando vivía en Sabaneta me conocí con Anyone, me Ujú. invitó para allá a Sabaneta, ahí me conocí con Season, con Cario, con varios parceros de No Rules, me parcé con ellos por allá. Luego ya por esa época me conocí con Métricas, con Santi, luego me conocí con Mañas, yo ya me conocía con Ciro, yo a Ciro le había dado una pista hace 1000 años también, cuando él era Soft Ciro, pues hace muchos años, antes de la grasa. Eh, y así, y se fue dando y ahora pues ya somos familia. Epa. Todavía el proyecto de Colombia sigue pues vigente, obviamente, sí o qué. Total, claro. Y tenés, aparte de ese proyecto de Colombia, otro proyecto como vos solo, como productor, como Juan Sinatra, en ese momento, sí o qué, también. Sí, claro, claro, sí, sí. ¿Con qué estás ahora trabajando? ¿Qué sonidos estás manejando con esa parte que ya es como más personal, digámoslo así, que de pronto cuando es con otra persona, digamos que de pronto un estilo es muy marcado, por decirlo así, no sé, ya que es como muy personal, supongo que los sonidos son mucho más diferentes porque es como tu inspiración, sí, o que solamente la tuya. Entonces, ¿qué sonidos estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tenés como vos solo? No, pues obviamente con Wonder siempre hemos tenido una amistad y esa amistad Ujú, pues derivó en hacer música juntos y eso se llama The Colombians, pero él es un profesional de la música, él también se mueve con sus proyectos, él también lo convocan por otros lados y yo también pues me he ido pues, haciendo una carrera también por mí mismo, como Juan Sinatra, y me he abierto, pues hasta hace unos años yo era exclusivamente rap, ¿cierto? Rap y trap, que el trap es del rap, ¿cierto? El trap es ujú. rap. Entonces siempre he hecho rap y llegó un momento en que me cuestioné porque yo antes trabajaba de otra cosa, entonces cuando me dediqué de lleno a la música tuve que abrir mi mente y darme cuenta que no podía ser radical, que tenía que ser, no sé si se bloqueó, Negrito, comentame. No, papi, hágale, papi, que Sí. es más melo que un berraco. Entonces empecé a abrir mi mente, y siempre he sido muy amigo del movimiento musical de Medellín, o sea, yo me he conocido con Balvin desde hace muchos años, pues Ujú. digamos, un poco el contacto, pero yo me conozco con él, con Sky, con Chan, con Kevin, con los Prodigies, sí, ¿me entendés? Con mucha gente del género urbano y siempre Ujú. he tenido esa relación, entonces cuando me retiro a hacer solamente música, abrí mi mente y me mantenía en esos estudios. Entonces yo dije, yo soy capaz de hacer otras cosas y empecé a experimentar. Entonces ya hago rap, obviamente. Sigo muy firme con el rap, muy comprometido con el movimiento del rap, tratando de aportarle lo que yo tengo para que el rap crezca. Ujú. Eh, Muy comprometido con eso y a la vez también aprendiendo otras cosas de las cuales yo nunca había hecho y que para mí son nuevas y son muy emocionantes porque aprendo demasiado. Entonces, si yo me meto en un estudio a hacer reggaetón, para mí eso es súper emocionante y muy retador. Para mí Claro, es, para mí es lo más difícil que me ha tocado hacer en la música, ¿sí me entendés? Porque tiene su ciencia, es otra cosa muy diferente. Una claro, pista de rap la hacemos de una, un trap lo hacemos de una, pero un reggaetón, o hacer un afrobeat, o hacer otras cosas, incluso pues he hecho otras cosas que jamás me imaginé. Ha sido muy interesante y para mí se ha vuelto muy emocionante y le he cogido un cariño impresionante. Y sigo siendo rapero, pues, sí, claro, 100%.
Saliste pero fue de la zona de confort nomás, un poquito para aprender más, obviamente, porque, claro, claro, ¿no? Y además uno, pues uno se tiene que preguntar, uno para qué está, y uno no es solamente músico, uno es lo que uno quiere hacer, y entonces yo digo, ¿de qué más seré capaz? Y empiezo ajá, a, me invitan, o sea, a mí, también todo fue casualidad, una vez me invitaron a un campamento, y ahí estaba la gente del reggaetón, y era un campamento de reggaetón, y entonces yo estaba ahí como, ¿qué vamos a hacerlo? Yo no voy a decir aquí, yo soy rapero, ajá, yo no, soy no, rapero, yo solo voy a hacer rap, no correspondía. Entonces, ahí me tiré al agua y empecé una vez más, incluso siendo rapero me atreví siempre a hacer algo diferente. Me criticaron por eso y hoy me sigo atreviendo y la verdad eso me ha hecho muy feliz y me ha abierto mucho la mente y siento que eso ha hecho que mi producción de rap también haya mejorado, haya crecido demasiado. Entonces, lo ahí disfruto vas. mucho. Pues esto para mí es una profesión. No, claro, yo creo que igual este momento es un momento en la música de Medellín que ya se permiten muchas cosas y yo creo que es el momento de darle también esa oxigenación, por decirlo así, pues de estar a la vanguardia de los sonidos, papi, porque todo el mundo Claro, está haciendo muchas cosas que nunca en la vida se iba a pensar que iba a pasar, sí o qué. Supongo que en su momento cuando los raperos hicieron, cuando Run DMC hizo una canción con los de rock, esta de más que Aerosmith. también, con Aerosmith, de más que también les habrán dicho, uy, no, esas maricas que hicieron, papi, lo que hicieron fue que marcaron la historia, sí o qué. Claro, ¿no? Y realmente tampoco uno puede ir contra la corriente, el mundo cambió. O sea, Claro. ser rapero ya no tiene nada de especial, la verdad. Porque antes ser rapero era un secreto, ¿cierto? Era como algo muy nuestro. Ajá. Era nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra... Sí, era como nuestro secreto, nosotros sabíamos de qué se trataba eso, pero hoy un pelado se mete a Spotify, a YouTube y en 2 días estudia la historia del rap y sabe más de rap que yo. Así es. Ya no hay secreto y el mundo cambió y uno empieza a ver que todo el mundo está experimentando, cruzando las fronteras. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a quedar yo atándome a unas fronteras tratando de mostrarle algo a alguien que realmente no importa? O Ujú. sea, lo que importa es la música, no el Así es. género, sino la música y el sentimiento que hay detrás de la música, la creatividad. La esencia que siempre me llevó a hacer música fue el juego, jugar Ajá. con mis compañeros, jugar a la música. Eso. Entonces, no importa el género. Antes me parece más chimba. El día que me llamen a hacer rock, voy a ir a hacer rock. El día que me llamen a hacer bachata, voy a ir a hacer bachata Claro. y va a ser muy chimba. Es que se trata de crear. Ajá. Y yo creo que cuando uno se quita esas ataduras, se da cuenta que el único que lo estaba deteniendo a uno era uno mismo. Y tratando uno de mantenerle pues como lealtad a una cosa pues como Es. tan abstracta, ¿cierto? Ajá. Realmente si uno se pone a ver, el rap no tiene reglas ni leyes. Ujú. Y el se construyó a partir de otros géneros, porque siempre fue ampliado. Sí, señor. Entonces, entonces no, o sea, sería muy contradictorio cerrarse, ¿sí me entendés? Entonces, para mí abrirme fue lo más liberador que yo he hecho en mi vida, Claro, yo creo porque que permite crear, y yo lo que quiero es crear y divertirme nomás. exactamente eso te iba a decir. Yo creo que la principal premisa de uno en la vida es ser feliz. Y un ejemplo es no que hayas hecho otro género musical, sino que un día dijiste, yo me voy a dedicar a hacer producciones musicales. Solo ese es Ajá, un ejemplo. Y de ahí sí, para allá vienen muchísimos más. Yo creo que ese es el secreto o el objetivo en la vida. Yo creo que lo que uno lo haga feliz, papi, eso es lo que uno tiene que hacer. exactamente lo que te digo, o sea, es que una cosa no quita la otra. Yo sigo haciendo rap todos los días y me reúno y sigo trabajando con los mejores del rap de Colombia y, y sigo ahí y sigo mejorando mi técnica, estudiando el rap, estudiando el trap. Ah, eh, o sea, sigo haciendo rap, ¿sí me entiendes? Muchos proyectos es, vienen por ahí que están en camino.
O sea, yo respiro rap 100%. Si yo estoy en un carro, yo pongo rap. Y si yo estoy acá en mi casa, yo pongo rap. Yo soy rapero de tiempo completo. Claro, Pero y también me gusta la salsa, me gusta el reggae, me gusta el reggaetón, me gusta el afrobeat demasiado, el soul. Entonces, ¿cuál es la frontera? Simplemente es música. ajá. Simplemente es música. No, Como y sabes, no, es que a mí no me gustan sino las películas de terror, ¿no? A mí me gustan todas las películas. yo creo que los que han estado viendo mucho estos en vivo ya están empezando de pronto a darse de cuenta de eso también, porque han sido muchos los que han pasado por acá también y hacen género urbano, hacen reggaetón, hacen rap, hacen que realmente lo que los pone como en común a todos es eso, es que es hacer música, no es encasillarse en un género realmente. Claro, ¿no? Papi, Y otra cosa también es que en el rap, en el género urbano también he encontrado personas increíbles, ¿sí me entiendes? Gente muy abierta, gente muy alegre, muy, pues, que te pasa los secretos, te invitan a parches chimbas, a estudios chimbas, a hacer cosas brutales, te hacen sentir bien. Entonces, realmente eso es lo que yo quiero. ajá, Y en el rap también, pues, pero realmente claro. eso es lo que... Papi, ¿pensás que, ya que dices que pues el rap de Medallo ya tuvo un vuelco muy grande en los últimos, no sé, 8 años, 9 años, que empezó a salir como esta nueva gente, nuevos pelados, ¿pensás que está llegando la hora del rap de Medallo, de salir y romper las fronteras ahora sí con con toda de la ley o qué? Sí, yo creo que eso se va dando naturalmente. De hecho, ya se da. Uno ve que ya con lo que está pasando, ya hay un movimiento a nivel nacional ya muy fuerte. Se llenan los bares, se llenan los conciertos, la gente paga las boletas, compra los discos, el merchandising, mantienen pendientes de los videos, de todo, ¿cierto? O sea, las redes sociales uno ve que cada vez hay más seguidores de este movimiento y hay más alianzas. Nosotros ya tenemos alianzas grandes con artistas de otros países, de España, de México, de Chile, de Venezuela, de Ecuador. Mis parceros han viajado a Ecuador, a México, pues uno ve que ya está pasando y es algo orgánico y también aquí ya están viniendo los artistas internacionales, y están dando las conexiones, eh, ya no pueden ignorar lo que está pasando, ni siquiera la gente del género urbano, ni siquiera la gente de, del mainstream, Ujú. ya lo puede ignorar y ya están muy pendientes y yo creo que orgánicamente, honestamente, eso se ha ido creando y eso ahí está. Qué Eso hace chimba. que no lo para nadie ya. Exactamente, papi, eso va, espero a toda velocidad, yo creo. Así es. Papi, bueno, digamos que siempre fuiste, desde que empezaste, buscando experimentar en todo. Y digamos que fue lo más difícil en ese camino de todo lo que nos contaste, de ser el diferente, el experimentar con todo, que aparte de que fuera señalados de muchas maneras, por decirlo así, pero quien realmente dijiste, para mí lo más difícil fue aprender a hacer pistas, no sé, porque no sabía cómo se manejaba el computador o qué. Sí, no, al principio, cuando yo empecé a hacer pistas, al principio empecé con el GarageBand que venía con el app, con el Mac, Ajá. eh, pero ahí muy rudimentariamente. Luego Corioto de TG Manejes me explicó brevemente cómo se manejaba el Reason y ahí empecé, pero me compré un MPD, un controlador Ajá. MIDI. Y la primera vez que me llegó, yo me puse muy contento, pero lo conecté y yo no sabía eso cómo se manejaba y no lo pude hacer sonar. Me tocó acostarme a dormir sin hacer sonar eso y me sentí muy frustrado. Más Pero, avanzado pero que. sí, sí, no, me acosté más aburrido, pero es parte del proceso y luego fui entendiendo, me fui peliculando y metiéndome, pero no, eso no fue difícil, eso fue muy orgánico y no, yo creo que lo más difícil de hacer música acá localmente era cuando no había estudios, era difícil, cuando no había un movimiento real del rap, sino que era como los eventos de ciudad, el altavoz, que el hip hop, todo ese tipo de cosas, era como lo máximo que había, pero
se hacía un concierto y eso no se llenaba, pues en un bar eso no se Ujú. llenaba, era demasiado underground. Entonces yo digo que eso era lo más difícil, como crear una escena, pero creo yo que lo que vos mencionas de esta nueva escena que revolucionó el rap, también tiene que reconocer que sin esa escena anterior eso no hubiera pasado. Claro. Ya venía, ya venía un movimiento ahí empujando. Entonces, todo sumó, todo se ha ido dando en el momento que tiene que ser y no, yo digo que lo más difícil ha sido más que todo como darse cuenta que la música sí puede ser una profesión, creérsela Ajá. y ya, luego de eso es trabajar, pero eso fue lo más difícil, creo yo, como tratar de, pues, o llegar a la conclusión que podemos creer en el talento que tenemos. Hay que creer en uno, hay que Ajá. creérsela. Es Papi, así. sacaste algo, lo último que sacaste fue con el Maña, ¿cierto? Salió hace poquito, ayer o esta semana, ¿cierto? Ayer, sí, sí. Epa, Participé en dos instrumentales con el Maña, sí. epa. ¿Juanjo va a volver a rapear o no va a volver a rapear? ¿Qué podemos esperar ahí en esa parte? Pues yo rapeado, por ahí hay temas donde he rapeado. Pero sí, han sido como más temas ahí, más de parche. Se ha dado muy Ajá. orgánicamente, como que estamos en el estudio y resultó la canción y resulté rapeando. Pero sí, sí, estoy trabajando por ahí, tengo un par de temas, estoy haciendo unas cositas por ahí. Pero claro, sí, pienso sacar algo mío, total. Epa. Listo, papi, nada. Esto ya se va a apagar, ya se va a terminar el en vivo. Que nada, que muchas gracias, marica, por el tiempo y obviamente, por contar, digamos que esa historia que yo creo que a veces la gente olvida o no conoce realmente, no conoce como el Ajá. proceso de los artistas. Y ok, yo creo que es una parte muy importante, tanto para conocer al artista como para ver la evolución de los movimientos que se han generado en la ciudad. Entonces, agradecerte. Y nada, papi, ¿dónde encuentran todo el camello tuyo? Que si necesitan trabajar con The Colombians, con Juanjo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te contactan? Redes sociales, todo. Papi, no, gracias a vos por la invitación. Siempre, pues ya llevas muchos años haciendo como esta labor. Esto es una industria la que estamos gestando, ¿sí o no? Y que no la hacemos solo los productores y los compositores, los artistas, sino también los fotógrafos, los diseñadores, los que hacen los videos, los que hacen las entrevistas. Todo esto es un gran movimiento. Y entonces, gracias, Negrito, porque siempre lo has hecho. Contás conmigo, ya lo sabes. Epa. Y estamos firmes. Y papi, no, me encuentran en Santa Elena. Santa Elena. Eh, Sí. no, mentiras, y en Instagram. Yo no tengo Facebook. También creo que renuncié al Twitter porque es muy tóxico. Tengo Instagram, Juan.Sinatra. Pero no le diga tóxico al Twitter, que por eso fue que fueron más allá también. Se volvió tóxico el Oh, Twitter. sí, sí, no, el Twitter es una belleza, es una gran herramienta, pero muy mal utilizada. Entonces, qué pereza uno ahí, la gente quejándose, Ajá. hablando de cosas fatalistas, cosas negativas. No, yo no quiero eso en mi vida. Y de Ahora mismo, Colombians, cuál es el de Colombians? Arroba de Colombians, o cómo es el... arroba- sí, sí, sí. El Instagram también, solo hay Instagram. Epa, solo Instagram. Listo, mi Juanjo Ajá, papi. Muchas gracias, papi, niño. Y nada, que sigas, parce, por ese camino. Y como te dije una vez ahí, la otra vez, pues sos inspiración de hacer lo que uno quiere hacer. Y lo digo pues no, por experiencia propia, porque también hice lo mismo hace poquito y fuiste la primera persona a la que te dije. hiciste muy bien, Negrito. No, no puedes desperdiciar tus talentos por allá en cualquier cosa. Tienes que hacerlo lo que sabes hacer bien, Negrito, créetela. Epa. Lo vas Gracias, a papi. Nada. Y buenas noches, bueno, a todos, a los que se conectaron. Esto va a quedar acá en el perfil de Pandora hasta mañana. Igual va a quedar en YouTube para que también se lo pillen, para que se pillen toda la historia de este man, que una chimba de historia. Me hiciste recordar grupos de rap que uno no se acuerda, papi. Ya tan viejito uno. Seguimos firme, para toda la vida, papi. Epa, listo, señores. La buena, Negrito, papi. Gracias. ay, gracias. Suerte.